Posgrados de Universidad Mayor presenta. Seguramente en los últimos días ha escuchado hablar de los CEOL, estos contratos especiales para la operación del litio. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Por qué se habla de que es anticonstitucional, que se estaría cayendo en una ilegalidad? Se hace también la relación con los contratos para la explotación del petróleo en nuestro país. Hoy vamos a conversar con un experto en esta materia. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional y abogado patrocinante del recurso de apelaciones presentado a la Corte para la nulidad de estos contratos especiales en la operación del litio. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Siempre es un placer que nos acompañen y permitirnos llegar a ustedes a través del Mostrador TV para indagar sobre distintos temas que marcan la agenda informativa. Hoy queremos agradecerle a Patricio Zapata por estar junto a nosotros, abogado, que nos va a explicar un poco más de lo que está pasando en esta materia que a muchos nos tiene concentrados, algunos sorprendidos, otros tratando de entender las aristas legales que también son bastante específicas de lo que ocurre en este caso. ¿Podemos contar primero que todo cuál es la situación en términos generales? Se dice que Chile tiene una reserva importantísima de litio, que era importante su explotación, y se arma esta figura donde se llama a licitación a distintas empresas, y esto se lo adjudica Soquimich con una entrega dentro de su propuesta de 40 millones de dólares para la adjudicación de esta licitación. ¿Qué significa esto? A ver, partamos por el principio. La tradición en Chile ha sido que el Estado tiene el dominio de las minas, de todos los minerales. Y esa es una definición que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Ahora, en la actual Constitución, esa declaración existe, dice el artículo 19, número 24. El Estado tiene el dominio absoluto, perpetuo, de todos los minerales. Pero en el caso del 95% de los minerales, el dominio del Estado es compatible con una concesión. El Estado puede entregarle a los privados la oportunidad de explotar, de aprovechar. Y eso ocurre, repito, con el 95% de los minerales. Pero la propia Constitución dice que respecto de algunos minerales, el Estado es dueño, o es más dueño todavía. La Constitución menciona expresamente al petróleo y al gas, los hidrocarburos, y agrega, y los otros minerales que la ley agregue. Bueno, el año 1979 hay una ley que agregó al litio a ese subconjunto. Entonces, el litio pertenece al grupo de lo que podríamos llamar los minerales del Estado, a diferencia de la plata, el bronce, el cobre, que son del Estado, pero puede haber concesión. Y de hecho, opera eso y funciona así. Ahora, desde el año 79 hasta ahora, lo que ha pasado con el litio es que hay algunas empresas que lo explotan aprovechando concesiones anteriores al año 79. Soquimich explota el litio en virtud de una concesión que obtuvo antes del año 79, cuando era posible tener concesiones del litio. Desde el año 79 ya no es posible, claro, pero no se tocó porque era un contrato anterior, se le respetó el contrato. Entonces, la situación desde hace algún tiempo es que alguna gente dice, pucha, tenemos estas tremendas reservas del litio, somos un país que tiene un 40%, 35% de la reserva, y no se está aprovechando como debiera. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando este gobierno llegó al poder, la tesis que tenía el ministro Goldborn, por ejemplo, era mientras sea una sustancia no concesible, no van a haber inversionistas interesados, no van a haber muchos inversionistas interesados. Así que lo que hay que hacer es cambiar la ley, sacar al litio de este grupo de sustancias reservadas y volverlo concesible. Y había argumentos para eso y quizás los hemos escuchado en estos últimos días. El litio en realidad se ha demostrado que no tiene esta importancia estratégico-militar que alguna vez se pensó. No aprovecharlo es una tontera, no sabemos qué va a pasar en 30 o 20 años más, entonces podemos estar sentados sobre... ¿Y por cuánto tiempo más vamos a poder, entonces, claro? El argumento del gobierno era que vamos a cambiar la ley para que pueda haber una concesión. Ahora, el punto es que se dieron una vuelta por el Congreso y yo creo que captaron que no había ambiente para eso. Entonces, a mediados del año pasado, el gobierno se cambió de tesis. No vamos a hacerlo por la vía del cambio legal, sino que vamos a llamar a una licitación para los contratos especiales de operación. Porque respecto de estas sustancias no concesibles, lo que la Constitución dice es que el Estado lo explota directamente a través de una empresa suya o a través de estos contratos especiales de operación.
Ahora, el punto clave aquí... Perdón, en la práctica, ¿cuál es la diferencia entre eso y entregarle una concesión a alguien? Porque en el fondo es lo mismo, que es decir, no lo hago yo, se lo entrego a un tercero. No lo hago yo como Estado, en el fondo. Mira, ese es casi, te diría yo, la esencia de la discusión del jurídica. Conflicto. Las concesiones son figuras que tienen 300 años de historia y están más o menos bien definidas. ¿Tienen diferencia, por ejemplo, en el tiempo en el que se establece? No necesariamente, no necesariamente. Mira, los contratos especiales de operación nacieron en Indonesia hace 50 años, después se incorporaron en Perú, en Venezuela y llegaron a Chile. Es una figura a la que recurren países que han nacionalizado sus recursos naturales, que quieren afirmar con mucha fuerza que el Estado va a ser el protagonista de la explotación, pero que se dan cuenta esos países, por distintas razones, que pueden necesitar ayuda, apalancamiento, cooperación privada para ciertos aspectos de esta tarea estatal. Y la concesión aparece como demasiado liberal para esta definición política, entonces surge esta figura que es como menos autónoma que la concesión y más ligada a un Estado que es protagonista. Bueno, esto se empezó a hacer en Chile con el petróleo. Desde el año 75 hay una ley que permite contratos especiales de operación del petróleo. Y el año 2007, por ejemplo, la presidenta Bachelet convocó a una licitación para privados que quisieran celebrar contratos especiales de operación del petróleo. Este gobierno, en el fondo, lo que ha tratado de decir es: estamos haciendo lo mismo que hizo la presidenta Bachelet con el petróleo. Qué raro que la gente que no reclamó el 2007 ahora reclame. Son por 20 años igual que los otros, la remuneración es más o menos parecida. Yo te diría que esa ha sido la principal defensa. Sí. Es un poco irónico en un gobierno que se dedica tanto a criticar a la presidenta, que la principal argumentación sea ponerse detrás de ella. Claro. Pero el punto es que hay un error jurídico. Cuando uno mira atentamente los dos tipos de contratos, se da cuenta que los contratos del petróleo, en mi opinión, responden a la idea de un Estado que está explotando un mineral y que en el fondo desarrolla algún tipo de joint venture acotado, una sinergia público-privada. Te pongo tres diferencias en la mesa. Primero, en el caso del petróleo tenemos una empresa nacional del petróleo que se dedica a esto hace 50 años. En el caso del petróleo, si tú miras las licitaciones del 2007, tú ves que se dice: yo quiero que se explore en este lugar, el yacimiento en la isla no sé cuánto. Yo creo que se explote en este punto, porque yo no llego ahí, porque es un lugar muy lejano, porque no tengo seguridad, porque es más azaroso, me estoy concentrando en estos otros lugares. Tercero, yo quiero que se haga actividad y yo fijo plazos, yo quiero que se hagan inversiones. Y si no se produce la actividad en 6 meses, yo voy a caducar, porque a mí me interesa que esto ocurra. Claro. Yo no le estoy entregando una oportunidad a un privado. Le estoy encomendando un trabajo. Me estoy sirviendo del privado. Yo me estoy aprovechando de estas energías privadas para mi plan. Yo tengo un plan. Veámoslo del litio. No hay empresa nacional del litio. No existe la empresa nacional del litio. Y además entiendo que una de las diferencias es que no es una parte específica, sino que es todo. Segunda diferencia. Si tú lees el contrato, dice todo el territorio nacional, literalmente. Todo el territorio nacional. Eso va a generar otro tipo de problemas de los que podríamos conversar después. Porque todo el territorio nacional significa básicamente salares. Esos salarios muchas veces tienen que ver con tierras de aguitas o tienen que ver con temas ambientales, pero dejemos eso para después. Tercera diferencia, no hay obligaciones de actividad. Tú miras los contratos del litio y no está diciendo el Estado chileno: mire, yo quiero que usted explote tal cantidad, haga tal inversión, y si en 6 meses no lo ha hecho, se caduca. No, o que haya un plan de desarrollo posterior. Absolutamente. Yo le estoy diciendo: mire, yo quiero recibir un dinero, $40 millones, que no es poco. Si usted le va bien y usted tiene ventas, usted me da el 7%, es una especie de royalty. Pero ¿qué pasa si la persona no quiere hacer actividad? Que es una de las cosas que se ha puesto sobre la mesa, que era posible que Sokimich en el fondo se estuviera adjudicando esto para bloquear el mercado y que no lo explotara, y en consecuencia ese 7% va a ser el 7% de nada. Exactamente. La verdad es que, para ser bien exacto, bien riguroso, porque yo creo que ustedes me han invitado para que les hable un poquito de lo legal, hay en el contrato una cláusula que permite al Estado caducar si hay inactividad absoluta durante 3 años por fuerza mayor. ¿Qué es absoluta? Ese es el punto. O sea, no hay que ser demasiado no hay que estudiar leyes para entenderlo, perfecto. Que tú puedes hacer una actividad, digamos, para hacer la parada de que estás haciendo la actividad, pero no estás explotando realmente el recurso. Entonces, yo te diría, nuestro recurso, el recurso que presentan la senadora Allende, el senador Gómez,
la senadora Jimena Rincón, el presidente de los trabajadores del petróleo, Briceño, el presidente de los trabajadores del cobre, Raimundo Espinosa. Es un recurso que dice lo siguiente: el Estado de Chile, cumpliendo con la forma de la ley y la Constitución, porque dice que está haciendo un contrato especial de operación, que es lo que la Constitución permite respecto del litio, en el fondo está haciendo una concesión, porque tiene cara de concesión, tiene pies de concesión, olor de concesión, y le pedimos a los tribunales que vayan más allá de la cáscara, más allá de la superficie, y miren el fondo. Ahora, no es algo que es primera vez que se le pide a los tribunales. La figura que nosotros estamos proponiendo se llama desviación de fin. Ha pasado otras veces en la historia de Chile que tú tienes una figura para un propósito y la usas para uno distinto, y los tribunales han anulado esos actos administrativos. Yo no conozco un antecedente de algo tan grande, tan políticamente grande. La verdad es que han sido actos administrativos de menor alcance, actos municipales, confiscaciones de bienes aislados. En ese sentido, nosotros sabíamos que estábamos pidiendo a los tribunales un acto que requería una cierta disposición, pero no es algo tirado a las mechas, claro. No es primera vez. Sobre esto se ha escrito abundantemente. Te diría, como para resumir, claro, viniendo de mí no tiene la gente por qué creerlo, pero yo por lo menos planteé desde el principio, a mí no me interesaba hacer un gesto testimonial, una cosa en que se tomara la foto frente a la Secretaría de la Corte de Apelaciones. Entregando, aquí claro, está el recurso. Y después la gente nunca más supo, pero se cumplió con el rito. Por lo menos a mí no me interesaba. El esfuerzo que se empleó fue un esfuerzo grande. Yo quiero ver esto salir adelante. Entonces, ese es un poco el trasfondo jurídico. Estamos pidiendo la nulidad de derecho público. ¿En qué estamos? No sé si... Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, Patricio. Estamos conversando con Patricio Zapata, él es abogado patrocinante de este recurso de nulidad que ha sido presentado ante la Corte de Apelaciones por estos senadores que hemos mencionado. Está el senador José Antonio Gómez, Jimena Rincón e Isabel Allende para detener la entrega de esta licitación del litio a Soquimich. Regresamos con más, no se vayan de Mesa de Diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo. Saludamos a quienes se van incorporando desde las redes sociales. Les agradecemos como siempre por ser parte de nuestra mesa, también integrarse a las distintas discusiones, a los debates y por ser todas las materias de análisis que hemos logrado ir poniendo sobre esta mesa de diálogo. Hoy nos acompaña el abogado patrocinante de este recurso de nulidad que ha sido presentado en la Corte de Apelaciones para tratar de detener el proceso del litio. Patricio, tú nos decías en qué está esto hoy. Sabemos que Jorge Dam es el ministro que ha sido asignado justamente para revisar esta materia. ¿Cuál es la situación actual? Una sola cosita corta. Cuando nos despedimos de la primera parte, tú dijiste algo que yo creo que es importante precisarlo. El hecho de que haya sido adjudicado a Soquimich, por lo menos para efectos de nuestra demanda, no es demasiado relevante. Si se lo hubiera adjudicado la Fundación Teletón o un Techo para Chile, nosotros seguiríamos pensando que el procedimiento es nulo. Todas las objeciones que han surgido después. El enemigo, entre comillas, o lo equivocado que ustedes están presentando no es contra quien se lo adjudica, sino con la manera en la que se realiza el proceso. Ahora, yo entiendo que hay personas que legítimamente pueden tener objeciones que tienen que ver precisamente con la institución, la empresa que se ganó. O la competencia, la licitación. O las condiciones que se dio. Y son objeciones que se han ido planteando y es posible que haya recursos que se presenten, otros recursos. Hay diputados que van a ir a la Contraloría eventualmente, recursos. Ahora, nuestro recurso, que fue presentado en julio, cuando todavía no sabíamos quién se lo iba a adjudicar, cuando pensábamos que iban a llegar al final no 3, sino que muchas más empresas, como nos anunciaba el gobierno, fue un recurso que se hizo, diría yo, con velo de ignorancia respecto del ganador. El procedimiento está viciado. Tiene que hacerse bien, independientemente de quién gane. ¿En qué estamos? Hace más o menos unas 3 o 4 semanas, el ministro Jorge Dam, que fue designado por la Corte para conocer de esto, se pronunció sobre el fondo y dijo: acojo a trámite el fondo del asunto. ¿Qué significa eso? Le vamos a dar curso. No significa que nos dé la razón, sino que va a notificar al Ministerio de Minería
y vamos a tener un debate que puede durar meses y eventualmente podría durar más de un año. Mientras este debate se sostiene, ¿significa que no puede hacerse efectiva la entrega de la licitación? No, porque nosotros hicimos una segunda petición, junto con pedirle al tribunal que acogiera la demanda a trámite, le dijimos que mientras tanto decretara una medida precautoria que se llama prohibición de celebrar acto y contrato, que es muy parecida a la orden de no innovar. Claro. ¿Ah? Como tú lo decías, es clave. ¿Por qué es clave? Porque una vez que se celebran los contratos, una vez que se firme el contrato, no solo va a ser más difícil convencer a un tribunal que anule, ahora yo creo que no es obstáculo el que se haya firmado el contrato, claro. no es obstáculo, pero sí para el Estado chileno pueden haber efectos incómodos o inconvenientes porque la persona que firmó el contrato después puede reclamar, una vez que se anule, porque ha sufrido perjuicio, entonces tenemos al Estado de Chile teniendo que tal vez pagar una indemnizando, y por lo menos el ánimo de los senadores no es molestar, no es incomodar por incomodar, ni generar responsabilidades fiscales a todos los chilenos. Entonces, para nosotros es súper importante que antes de que haya firma, los tribunales decreten esta prohibición. En ese punto no nos fue bien, nos fue mal con el ministro Jorge Dam. Él dijo a esa petición no al lugar. Nosotros presentamos la reposición, que es pedirle al mismo ministro que por favor lo piense de nuevo, le entregamos mejores o más argumentos, y en subsidio apelamos. Nos dijo que no y no. Nos dijo que no a la reposición y nos dijo que no a la apelación. Y ahí lo que toca, lo que corresponde, es ir al superior del ministro Jorge Dam, en lo que se llama el recurso de hecho, para decirle al superior que en el fondo obligue a que la apelación ocurra. Ahora, el superior tiene que convencerse ahora de que la apelación tiene alguna base. Y en eso estamos. ¿En qué estamos? Lo que ha ocurrido hoy día es que la Corte de Apelaciones le ha dicho, ministro Jorge Dam, en 5 días infórmeme por qué usted cree que no se puede apelar esta decisión suya. El ministro informa, va a entregar sus razones, puede que no tengan nada que ver con el litio, pueden ser razones procesales, él puede decir, yo pienso que una resolución como la que yo dicté por su naturaleza no es apelable, puede ser una discusión realmente de derecho procesal 3. De libros, claro. Así, boring, Claro. boring. Y lo que vamos a tener que convencer a la Corte la próxima semana, cuando se cumplan los 5 días, es que no tiene razón el ministro Dam procesalmente y que esa resolución sí es impugnable. Yo estoy súper convencido, es un auto que, si bien es cierto, no crea derechos permanentes, pero no está previsto originalmente en el procedimiento, es apelable. Lo hicimos como las propias Cortes de Apelaciones los últimos años han venido diciendo que hay que hacerlo en subsidio. Así que yo espero, uno nunca sabe, no hay que prometer, pero yo espero que nos vaya bien con el recurso de hecho. Si se acoge el recurso de hecho, la Corte va a decir, perfecto, veamos la apelación. ¿El contrato? No, veamos la apelación. Revisemos la apelación. De hecho, va a ser otra sala. Hay una sala de la Corte que el próximo jueves o viernes va a decir si era o no apelable este recurso. Y luego se va a sortear otra sala que va a conocer de la apelación. Y ahí nosotros vamos a decirle a la Corte de Apelaciones de Santiago, hay que paralizar este trámite. Por estas razones. Y ahí esperamos que la Corte decrete esta orden, esta prohibición de celebrar acto y contrato, y el Ministerio quedaría paralizado, va a obedecer, no me cabe duda, y vamos a tener una buena discusión jurídica por algunos meses, y por lo menos a mí me parece que debiera, mirando en el país, debiera ser del interés de todo el mundo. No es bueno que en una cuestión tan sensible como esta estemos avanzando sobre un territorio, sobre un terreno precario, discutible y frágil. Aquí hay mucha gente que se queja de la judicialización, dice, uy, qué terrible que todas estas cosas vayan a los tribunales. Yo tampoco soy partidario de la judicialización, yo no soy partidario. Pero la pregunta es, ¿qué produce la judicialización? ¿Por qué se judicializan las cosas? Y una causa muy común, muy normal de la judicialización es que tú no haces las cosas con buenos marcos regulatorios. Si tú no tienes buenos marcos regulatorios, es muy probable que las personas que se sientan perjudicadas vayan a los tribunales. ¿Cómo impedirlo? ¿Cómo prohibirlo? Y en este caso el gobierno recurre a un contrato respecto al cual no hay ningún marco regulatorio. Porque a diferencia de los CEOP, y esa es una cuarta diferencia, hay una ley que define los CEOP del petróleo, Decreto Ley 1089 del 75. En el caso del litio no hay ley. ¿Qué son estos contratos especiales de operación? Del litio. En el caso del litio lo que hay es la constitución política, que estaba ya por las nubes, a 7.000 metros de altura, y el presidente de la República con el subsecretario Wagner, que dictan un decreto. Y entre medio no hay ley. Entonces, ¿por qué nos vamos a sorprender
que las personas que se sientan perjudicadas vayan a los tribunales cuando no hay un marco regulatorio. Aquí lo que se tendría que haber hecho, si no se quería judicialización, era abrir el Parlamento y haber dicho, a ver, posibilidad 1, cambiemos la ley para que el litio se pueda licitar. Y probablemente en el Parlamento le habrían dicho al gobierno, está bien, perfecto, pero ¿qué va a hacer el Estado? ¿Está dispuesto el Estado a tener una política? ¿Vamos a crear una empresa para que haya privados? ¿Cuál es el plan en el fondo? Claro. No se hizo eso. Y yo creo que no corresponde que se queje ahora la autoridad si resulta que lo que estamos viendo son las consecuencias lógicas de un curso de acción administrativo que elude la discusión política, que yo creo que trató de eludir la discusión ciudadana además. No lo logró. Y que ha sido una de las críticas más fuertes, el que esto no haya pasado por el Parlamento, aunque también dentro de un marco que no tiene que ver con lo legal, sino más bien con la arista política, tampoco para muchas de las personas de la ciudadanía garantiza que el que se lleve al Parlamento va a terminar con una buena ley al respecto, pero que habría sido por lo menos hecho de acuerdo al sistema que tenemos y que garantiza una participación democrática para ejercer los votos que respectan a estas materias. De acuerdo a la mirada que tienes tú hoy día de cómo han actuado también los tribunales en otras situaciones, como lo que está pasando con Castilla, donde se acoge justamente un recurso presentado por la ciudadanía, donde se dice, paremos un poco esto, entreguen las cosas como corresponde frente al tema de la termoeléctrica Castilla. ¿Te parece a ti que hay algunas situaciones como esa que nos pueden dar luces de tribunales que están actuando tal vez de una manera que para muchos resulta un tanto sorprendente, es decir, bueno, parece que la ciudadanía sí tiene una opción de defensa frente a estos grandes monstruos, estas grandes inversiones que muchas veces pueden pasar por sobre los intereses ciudadanos y que están siendo acogidos y escuchados en el fondo por los tribunales? ¿Te parece que tal vez este podría ser un caso como ese? A ver, mi definición como de principio es que yo no soy muy partidario de que las definiciones políticas, sociales o económicas se las entreguemos a los tribunales. Yo entiendo el nivel de desconfianza que existe hoy día frente al Parlamento. Y yo entiendo que en muchos casos los tribunales han tenido el coraje de atender a una preocupación y han protegido a un grupo vulnerable, y eso se aplaude. Más allá que vamos a ver qué es lo que pasa más adelante, por Correcto, ahora está en todo eso lo freno, entiendo, claro. pero poner mi confianza como comunidad política en los tribunales para que resuelvan cuestiones que tienen que ver con nuestras visiones de país, a mí no me parece. Yo creo que no tenemos que abdicar de la política, creo que en la política está eso. El problema de este procedimiento es que yo creo que intentó eludir eso, y uno va a los tribunales no para que los tribunales nos digan cómo explotamos el litio, no para que los tribunales nos digan si este recurso natural debe ser mirado como lo mira o que nos Chávez, ayuden a diseñar o como el lo plan, mira claro. Obama, o como lo mira... No, esas son cuestiones que nosotros tenemos que discutir, y habremos algunos que seremos más socialistas, más liberales, más neoliberales. Yo no quiero que los tribunales se metan en eso. Yo quiero que custodien ciertas reglas mínimas de confianza. Ahora, ¿qué pasó en esta cuestión? Claro, nosotros estábamos presentando el último recurso, yo estaba en los tribunales el mismo día que el Pleno estaba sacando el misil a la ministra Benítez. Entonces, igual, yo estaba muy consciente que era una situación complicada para los tribunales, para los jueces, porque si aparecían en ese contexto ordenándole al ministro de Minería no siga adelante con la licitación, alguien podía hacer la lectura que esto era una batalla más de la gran guerra entre los poderes del Estado, que era una represalia del Poder Judicial. Yo estoy muy tranquilo que la verdad es que hubiera sido una coincidencia. Nosotros presentamos la demanda hace 3 meses atrás, 2 meses atrás. El ministro Dam, la verdad, y no lo digo para complacerlo, yo lo conozco, es un espléndido ministro que no creo que estén en sus lógicas congraciarse o inhibirse o asustarse. Pero yo te reconozco que es un momento en que, por la presión que ha habido desde el gobierno, yo no tengo tan claro cómo se leería una decisión del Poder Judicial que fuera una decisión, digámoslo así, asertiva. Yo por lo menos me gustaría poder dejar en claro que en este caso puntual no sería una represalia, no sería una intromisión en áreas que no le corresponde, no sería un ejercicio de gobierno de los jueces, sino que sería anular un acto ilegal. Y yo espero que haya claridad en separar los planos, digamos.
Tengo muchas más preguntas que hacerte, vamos a dejarlas para el próximo bloque. Estamos conversando con Patricio Zapata, quien es el abogado que lidera esto que ha sido considerado como la ofensiva por parte de algunos senadores presentada a la Corte de Apelaciones buscando anular este proceso donde se ha licitado el litio y esta licitación se la ha ganado la empresa Sokimich. Regresamos con más, no se vayan de Mesa de Diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Tercer bloque de Mesa de Diálogo, como siempre momento de saludar a la Universidad Mayor, un lugar que nos acompaña en esta segunda temporada y que, por supuesto, donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Conversamos acerca de este otorgamiento que se ha hecho de los contratos especiales para la operación del litio en nuestro país, que se ha entregado a Sokimich, por lo menos en teoría es la empresa que se lo adjudica. Todavía estamos en proceso de ver qué es lo que va a pasar con esto que está este recurso de nulidad presentado en la Corte de Apelaciones. Entonces, ¿tenemos que esperar cuánto tiempo? A ver, el ministro Dam tiene 5 días, Perfecto. 5 días de funcionamiento judicial hasta el martes para dar un informe en que nos vamos a enterar cuál fue la razón que él tuvo para rechazar nuestra petición. La apelación. En ese momento la Corte va a designar un relator y va a sortear una sala. Vamos a tener la oportunidad de hacer un pequeño alegato procesal para que la Corte ojalá admita el recurso. En ese momento, jueves, viernes de la próxima semana, si es que nos va bien, vamos a dar lugar a la apelación propiamente tal, se va a sortear otra sala, puede ser la misma o no, y ahí vamos a tener la oportunidad de alegar sobre lo que ha sido nuestra gran preocupación del último mes, paralizar lo antes posible la celebración de ese contrato. Este contrato. Patricio, cuando yo hacía esta comparación con lo que está pasando en Castilla, surge este ente técnico que en el caso de lo de Castilla tiene que ver con quien entrega la autorización desde la mirada medioambiental, ¿no? De estas empresas que también se dedican al estudio de impacto ambiental. ¿Quién sería el ente técnico al que se podría recurrir en el fondo aquí como una fuente para dar su opinión frente a lo que está pasando con esto del litio? ¿Quién podría ser como la especie del perito en estas materias? Bueno, yo siento que en los últimos días han aparecido con mucha fuerza instituciones y personas del mundo académico. Hay un centro de la Universidad de Chile, he escuchado ahí, hay un profesor en la Universidad Católica que yo creo que nos ha hecho bien a todos enterarnos un poquito más de en qué consiste el litio. Desde el punto de vista entonces de las cuestiones sociales, económicas involucradas, yo creo que es una oportunidad para darnos cuenta que hay gente que se ha preocupado de esto. A mí por lo menos, ¿qué me pasó? Yo cuando conversé con la senadora Allende y me pareció entusiasmante, yo me fui a leer y me di cuenta que hay gente que lleva mucho tiempo preocupada de esto, pero que no aparece en los medios tradicionales. Abogados, organizaciones ciudadanas de defensa del litio, ONG. Y ahí uno se da cuenta, en el fondo, las limitaciones terribles de nuestro debate público. Yo aquí, con mucha humildad, digo, hay gente que lleva 10 años reflexionando sobre esto. Y hay un señor que está hace 3 semanas, pero que, claro, está con el patrocinio de senadores de la República, tiene una posición porque es decano de una facultad, en fin, y está en la mesa conversando. Pero yo decía, aquí hay gente que lleva mucho tiempo y gritando en el desierto sin que nadie le escuche. Entonces yo creo que estas cosas permiten que esas personas tengan un espacio también y lo han estado ocupando. En cuanto a lo legal, en cuanto a lo jurídico, bueno, nuestra confianza tiene que estar en los tribunales, y en la Contraloría. Aquí hay otra arista, el Poder Judicial, pero también la Contraloría. La Contraloría le dio el visto inicial a las bases de licitación. Yo escuché al subsecretario Wagner decir, pero ¿qué tanto se quejan? Si ya la Contraloría hizo un examen jurídico de legalidad y constitucionalidad. Así que yo tengo la mayor confianza en las capacidades jurídicas de Ramiro Mendoza, pero yo esperaría, porque en una de esas nosotros podemos volver a la Contraloría, una vez que se adjudique esto, para que se haga un nuevo examen con más antecedentes, y yo no daría por descontado que la Contraloría no coincida con nosotros. Así que tenemos instituciones que
funcionan, una expresión un poco rara, pero o que yo espero que funcionen, y vamos a agotarlas todas. Y aquí yo por lo menos quiero decir que si nos va mal en el recurso de hecho, vamos a ir a la Corte Suprema. Y si nos va mal, vamos a ir al Tribunal Constitucional, porque de verdad yo estoy súper convencido que esta manera de hacer las cosas es muy mala, el presentar algo de una manera distinta también erosiona las confianzas. Yo no quiero imputar intenciones. Por último, digamos, fue un error, pero el resultado del error, el efecto del error, más allá de la intención que haya tenido el gobierno, es una erosión de la confianza. Los ciudadanos dicen, bueno, pero si aquí las cosas se arreglan por un llamado telefónico, las cosas a veces para bien y a veces para mal. Yo prefiero que no haya ningún arreglo con llamado telefónico, sino que las cosas se discutan. Esto debió haber estado en el Parlamento, debería estar ahí. A tu parecer, ¿es efectivamente el litio un elemento estratégico en nuestro país hoy día? Yo la verdad tengo pocas competencias para darte una respuesta. No soy muy tecnológico, entiendo que tiene una aplicación importante en las baterías, entiendo que para el uso de las energías no renovables parece ser un componente muy central. Es una desgraciada coincidencia que hace apenas 10 días nuestro país haya renunciado a la meta que nos habíamos autoimpuesto del 2020, ¿no es cierto?, 20% de generación para el 2020 de fuentes limpias, y que 10 días después de eso aparezcamos renunciando a la posibilidad de una política de un componente que podría ser muy estratégico. Ahora, yo lo digo esto con hartas, parece que creo podría que eventualmente, tal vez, claro. Porque aquí en eso hay que preguntarle a los ingenieros, hay que preguntarle a los... Tú decías, Patricio, que hay gente que lleva mucho tiempo hablando de esta materia y en el fondo estudiando lo que está pasando con el litio. Bueno, entre ellos la senadora Allende ha hablado de que tal vez esto, más allá de lo que tenga que ver con este contrato o con esta licitación en particular, que está, ella dice, hay un tema con eso, pero hay otro que tiene que ver con la ley del litio. Y ella dice, es bastante más complejo el escenario y parece que hay bastante desconocimiento. ¿Es un terreno muy árido? Lo que pasa es que la explotación minera, y lo estamos viendo todos los días, al igual que la generación eléctrica, nos está obligando como sociedad a hacernos cargo de los colaterales. El tema del litio tiene que ver con, por ejemplo, la evaluación del impacto estratégico. Aquí le estamos entregando un contrato a esta empresa, pero no hemos hecho la evaluación estratégica. ¿Significa esto que de alguna manera le estamos garantizando la aprobación de los permisos? Porque el día de mañana la empresa podría decir, yo pagué 40 millones de dólares, pero resulta que empecé a pirquinear a lo largo del territorio y me dijeron no, ¿en qué quedó mi...? No debiéramos hacer las cosas en simultáneo, no debiéramos decirle a una empresa, a ver, ¿dónde quiere explotar usted? No puede ahí, porque hay un cementerio de Aguita. O aquí no puede hacerlo porque eso tiene otro... Entonces, el orden en que se hace también merece un debate. Y yo creo que ahí... hay unos diputados de la Democracia Cristiana que fueron justamente a la Contraloría por esta arista, es decir, la falta de congruencia entre nuestra legislación ambiental, que la acabamos de enchular, digamos. Está a prueba permanentemente, claro. Y esta autorización, este cheque en blanco. ¿Pagaron 40 millones de dólares por si acaso? Yo asumo que no. Yo creo que ellos van a cobrar esos 40 millones de dólares, pero se van a encontrar con que Chile tiene leyes también. Espero que se cumplan esas leyes. Espero. Yo sé que hemos mantenido esta conversación lejos del tema político, que claro que también es parte de lo que está pasando, pero que no es parte de lo 100% enmarcado dentro de lo legal, que es como hemos sostenido esta conversación. Pero aparece, por ejemplo, la voz del ministro de Economía diciendo, bueno, si esto fuera tan complicado o si no resulta, podemos hacer una nueva licitación el próximo año, y dijo que la discusión era un tanto provinciana. ¿Es efectivamente así? ¿Se puede hacer una nueva licitación el próximo año si es que esto resultara inconveniente? Si es que, por ejemplo, pasara esto de que no se explotara con los fines para los que se está entregando esta licitación, en el caso de que esa licitación llegara a concretarse también? Yo creo que el argumento se le vuelve en contra. Si con ese argumento él quiere decir, dejemos tranquila esta adjudicación porque podemos hacer otra más, yo diría, si podemos hacer otra más, hagamos una bien hecha. ¿Por qué no arreglamos esta? Arreglemos esta, digamos. Yo creo que el argumento se le vuelve en contra. A mí me parece que como país no podemos dejar que las cosas se hagan mal en algo tan sensible. Aquí se han abierto muchas preguntas sobre las cuales yo no tengo experticia, pero a mí, por ejemplo, me ha parecido sorprendente la brecha que hay entre los valores que se ofrecen.
La primera adjudicación en 40 millones de dólares 17, y la siguiente postulación en 17 millones, entonces, claro. Una posibilidad es que efectivamente aquí haya mucha incertidumbre respecto a la evolución de los precios futuros y lo que hacen las empresas es hacer apuestas y lo que uno ve aquí es mayor o menor propensión al riesgo. Puede ser terrible que Chile esté tomando decisiones en un contexto efectivamente de especulación. Segunda posibilidad, hay algunos que saben mucho más que otros. Hay algunos que saben cosas que los demás no saben. Complicado, porque cuando uno hace una licitación internacional, uno no quiere que haya alguien que tenga mejor información, porque eso contamina las ventajas para el país. Nosotros queríamos tener un precio que fuera el mejor precio posible. Entonces, sin imputarle ninguna mala fe a nadie, por ejemplo, yo no he entrado en la discusión respecto al hermano del ministro, yo no me he metido en eso, yo parto de la base de que efectivamente se cumplió con la ley, él se ha abstenido completamente de participar, pero yo cuando miro el resultado, yo digo, tantas preguntas. Entonces, tantas preguntas en un procedimiento tan hermético, lo único que hace es contribuir más a la desconfianza. Entonces, si podemos hacer, como dice el ministro Longueira, una licitación, el próximo año, está claro, es evidente lo que hay que hacer. Hay que anularlo ahora y hacerlo en el marco de una ley, la ley del litio, y algunos serán partidarios de que los privados puedan participar bajo ciertas reglas y otros serán partidarios que no. Bueno, veamos quién tiene más votos. Claro. Sometamos a los juicios. Patricio, antes de terminar, me queda una pregunta más. Una de las cosas que se ha argumentado dentro de esta discusión, que tiene que ver con quién finalmente se termina ganando esto que es Sokimich versus las otras empresas que estaban postulando, es que nadie tiene conocimiento 100% de cómo fue finalmente esa decisión en términos contractuales, a qué acuerdos en el fondo se llega con esta empresa. ¿Eso es algo que es determinante, por ejemplo, dentro del recurso que ustedes están presentando, el saber cuál es efectivamente lo que se podría celebrar eventualmente en ese contrato? ¿El tener acceso a ese documento? Nosotros no incluimos ninguna reflexión que no estuviera explícita en las bases de licitación. Nosotros miramos las bases que se publicaron en el diario oficial y al leer las bases dijimos esto no es un contrato especial de exploración, no lo es aquí, no lo es en ninguna parte del mundo y nos basta con eso. Yo repito, yo sé que han surgido otras dudas respecto a otras dimensiones. He escuchado a uno de los perdedores, a uno de los oferentes perdedores, decir que él no tuvo información oportuna. He escuchado a algunos quejarse del hecho de que haya transcurrido un plazo de 24 horas desde que se entregan los sobres y el momento en que se abre. Pero esas cosas nosotros por lo menos no las incluimos en nuestro recurso y como te decía al principio, nuestra objeción es al procedimiento independientemente de quién gane. Independientemente de quién gane. Patricio, te quiero agradecer enormemente por estar junto a nosotros, por ayudarnos a comprender mucho más en su dimensión jurídica lo que significa esta discusión del litio. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que pasa en las próximas semanas. Yo también les quiero agradecer muchísimo también a ustedes, desde un lector habitual del mostrador, ahora voy a ser también un televidente. Sí, absolutamente. No es por verdad, así que muy agradecido. Vamos a estar siguiendo los pasos ahí entonces también de la Corte de Apelaciones y a ver cómo les va. Muchas gracias por estar junto a nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva mesa de diálogo a través del Mostrador TV. Hasta la próxima.